Ok, ya estamos ready. Compartimos hoy la palabra justicia perdurable que el Espíritu de Dios nos muestra en el libro de Daniel, ¿no? Acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es una profecía descollante, como se dice, ¿no? Súper importante, probablemente la profecía más importante que existe en la Biblia, porque esta profecía puede ser comparada con el libro de Apocalipsis, ¿no? Por eso dice que la suma de mi palabra es la verdad. Y hoy compartimos profecía porque hay un casi mandamiento, le diría yo, en el libro de los Efesios, capítulo 5, creo yo, de Efesios, donde hay ciertos requisitos para un creyente, ¿no? Uno de ellos es estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, no por todo, sino en todo, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y hay otro texto que casi yo le digo mandamiento ahí, que dice: no menospreciéis la profecía, ¿verdad? Y en esta profecía de Daniel, precisamente Daniel nos enseña a no menospreciar la profecía. Cuenta acá la palabra de Dios en Daniel 9, capítulo número 20, versículo 20, perdón, Daniel 9, 20. Este es un pasaje hermoso de la Escritura donde Daniel se interesa, ¿verdad?, por hacer una oración, porque él lee la profecía de Jeremías, por ejemplo, ¿no? Está leyendo el libro de Jeremías y está leyendo también el libro de Crónicas. Y el libro de Crónicas y Jeremías le indican a Daniel que hay 70 años de la cautividad que están terminando, ¿verdad?, en el periodo en que él está viviendo. Y qué hermoso es de que nosotros hoy, tanto como Daniel, que se interesaba en lo que había dicho el profeta Jeremías, hoy nosotros nos interesemos en lo que Daniel dijo, porque la profecía que Dios le dio a Daniel aquí específicamente tiene que ver con el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Hay 6 cosas que el Señor Jesús vino a hacer por la humanidad y fue profetizado acá antes de que el Señor lo hiciera. Y eso es precisamente lo curioso de la Biblia. Como dicen por ahí, hasta los que no conocen la Biblia, dicen que la Biblia se cumple. Y es una razón por la cual la Biblia es la palabra de Dios, porque fue escrita en un periodo de 1500 años. Son 66 libros, escritos por 44 diferentes autores. Y fue escrita en un periodo de 1500 años. Y si te das cuenta, la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia tiene un solo propósito desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso es que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Aunque Dios no quitó, ¿verdad?, ciertos errores humanos, pero los errores humanos no le cambian el contexto, ¿verdad?, el propósito a la Biblia. Yo creo que Dios dejó los errores humanos para que se dieran cuenta, como dicen por ahí, dice, eso lo escribieron los hombres. Sí, lo escribieron los hombres, pero fueron guiados por el Espíritu Santo, porque no es posible que un libro con tantos autores y durante tanto periodo de tiempo no hubiera confusión. La Biblia no tiene confusión, la Biblia es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres a poder escribir la Biblia. Así que por eso particularmente yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y contiene cosas, ¿verdad?, que los hombres hicieron y cosas inclusive hasta que el diablo dijo. Que dicho sea de paso, en algunas cosas que el diablo dijo, hasta nosotros aprendemos y tenemos revelación. Porque cuando Satanás dijo ciertas cosas, nosotros aprendimos. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que Dios rodeaba a sus siervos con un cerco de bendición. Mas sin embargo, en el libro de Job, Satanás lo reveló. Dijo que Job temía a Dios y servía a Dios porque Dios lo bendecía. Básicamente pues nos reveló que eso es así, que Dios cerca a sus hijos con bendición y así sucesivamente. No quiero abundar mucho en esto, pero lo que quiero decirte es que la profecía es lo que todo el mundo quisiera, es el conocer el futuro. Hay personas que van a pagar para que les digan el futuro, y cuando tú tienes la Biblia tú no tienes necesidad de pagar, porque Dios te revela el futuro. Dios te dice dónde estuviste, en dónde estás y hacia dónde vas. Es lo que Dios está haciendo con la iglesia hoy en día. Esta profecía es una profecía muy interesante. Daniel anteriormente en el capítulo 7 y 8 recibió otras profecías, ¿verdad?, con respecto al periodo de tiempo, ¿verdad?, de los gentiles.
los gobiernos gentiles. Ahí habla de Alejandro Magno, habla de un montón de generales y guerras que hubieron y naciones que gobernaron. Y Daniel, pues cuando el ángel viene para hablarle esta otra profecía, pues Daniel está interesado en saber cuándo Dios va a restaurar el reinado a Israel, porque acuérdate que Israel reinó en el tiempo de Salomón y de David, y fue un reino increíble, ¿no? Tanto así que hubo gente impresionadísima con lo que Salomón tenía, ustedes lo saben bien. Pero eso se perdió, Israel lo perdió porque desobedecieron a Dios. Entonces estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que prácticamente consta de un número de años como más o menos 489 años aproximadamente. No, son 490 años, las 70 semanas, ¿verdad? Consta de 490 años. Ese periodo de tiempo que Dios le reveló a Daniel, ¿verdad? Y que nosotros es bueno que lo veamos y que lo entendamos. Le pido a Dios sabiduría para que podamos ir y leerlo simple y poderlo entender, ¿no? Quiero decirte algo más. Dice que Daniel estaba orando, y esta oración es muy conocida para los hebreos, para los judíos. Dice que más o menos uno se tarda 3 minutos en hacer esa oración, ¿verdad? Y bueno, el otro día vimos a los astronautas despegar desde Cabo Cañaveral, regresando al espacio, ¿verdad? Y vimos lo emocionante de ir al espacio, y les tomó 19 horas acoplar con la estación espacial. Más sin embargo, al ángel Gabriel le tomó menos de 3 minutos venir desde el cielo, desde el trono de Dios, a hablar con Daniel. A mí se me hace que le tomó hasta menos, pero como Daniel tenía los ojos cerrados orando, no se dio cuenta que el ángel ya lo estaba esperando ahí para responderle su oración. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo Dios responde la oración? Bueno, ahí tienes una prueba de que Dios responde rapidito, amén. Y para el ángel no fue problema, para los astronautas fue problema acoplar con la estación, ¿no? Y eso solamente es la órbita del planeta. 19 horas para llegar a la estación espacial, ¿verdad? Porque tuvieron que circular el mundo 2-3 veces para poder acoplar en el timing que necesitaban. Pero lo que estoy tratando de decir es de que Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Desde el tercer cielo un ángel viene casi inmediatamente. Entonces le dice estas palabras: 70 semanas, y estoy en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar, ¿verdad? Y aquí va a listar varias cosas, ¿verdad? Pero no quiero todavía entrar a eso, ¿verdad? Esta profecía es directamente sobre la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Habla directamente a Jerusalén, habla de la restauración, ¿verdad? De todas las cosas. Y típicamente Daniel pensó, ¿verdad?, que Dios estaba ya dando esta profecía porque Israel, y aquí hay dos preguntas, hay dos preguntas. ¿Cuándo va a reinar Israel de regreso, verdad? Y cuándo Cristo viene de regreso a la tierra. Esas son las dos preguntas que son importantes en esta profecía, ¿no? Pero la número 1 dice, para terminar la prevaricación, ¿verdad? Cuando hablamos de terminar la prevaricación, estamos hablando de que hay una justicia, ¿no?, que Dios viene a cancelar, una injusticia que Dios viene a cancelar. Esto es a través de la cruz, ¿verdad? Terminar la prevaricación de Israel, ¿verdad? Número 1. La otra es y poner fin al pecado, ¿verdad? Cuando hablamos de poner fin al pecado, estamos hablando de los pecados nacionales y de los pecados personales, no solamente de Israel, por supuesto, sino de todo el mundo. Escuche esto: pecados nacionales y pecados personales, ¿no? Esto es con respecto al pecado. La otra es expiar la iniquidad, ¿verdad? O sea, pues está hablando de que esta profecía está diciendo que Cristo va a venir para morir y resucitar, porque así es como se expía la iniquidad, así es como se cancela, así es como se paga por el pecado, ¿no? Con muerte y resurrección. El punto número 4 es, va a traer la justicia perdurable, ¿verdad? Que es el título de nuestra predicación. Justicia perdurable significa el regreso de Cristo, ¿verdad? Al fin de los 490 años, porque eso es lo que dice la profecía. Al final de las 70 semanas tenemos el regreso de Cristo, ¿verdad?, a la tierra para establecer lo que es el punto número 5, sellar la visión y la profecía.
O sea, pues para que todo lo que se ha profetizado durante tantos años sea cumplido, ¿verdad? Y nada más y nada menos, el punto número 6 es, y ungir al Santo de los Santos, ¿verdad? Esto es nada más y nada menos que Jesucristo reinando en un templo milenial, lo que se llama el principio del milenio desde Jerusalén, y Cristo reinando por 1000 años sobre la tierra. El versículo 25 y 27 dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, ¿verdad? Fíjate bien, y para que tú aprendas a contar las 70 semanas, son 7 semanas, ¿verdad? Luego dice, luego que menciona 7 semanas, habrán 7 semanas y 62 semanas. En 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿verdad? Aquí está hablando de la reedificación del templo por medio del rey Herodes, ¿verdad? Fíjate tú esta profecía, qué increíble es, porque le relata aproximadamente, tomé mis notas, yo creo que fue como 300 y algo de años, ¿verdad? Antes de Cristo. Esta profecía viene para poder ser revelada a Daniel. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque Daniel se fija en el profeta Jeremías y dice, estamos llegando a los 70 años, ¿qué pasará ahora? ¿No? Y entonces cuando Daniel se pregunta qué pasará ahora, entonces Dios envía un ángel para aclararle lo que estaba pasando, y segundo, para darle otra profecía que tiene que ver con el fin de los tiempos, por decirlo así. Tanto así que se le dijo a Daniel, sella la profecía, ¿verdad? Sella el libro, lo que te estoy dando, porque no es para ti, sino es para los últimos tiempos. O sea, en otras palabras, es para nosotros, ¿no? Y así como Elías, que era un hombre como tú y como yo, Daniel era un hombre como tú y como yo, ¿verdad? Que tenían su humanidad y que dudaban y que a veces no creían y cometían errores, porque ahí mismo dice que Daniel estaba orando por los pecados que él había cometido. No se sabe qué pecado cometió Daniel, pero porque algunos dicen pues que de los hombres del Antiguo Testamento el único que nunca pecó fue Daniel, solamente porque la Biblia no lo registra. Pero literalmente la Biblia lo registra, porque cuando Daniel está orando, en cuanto el ángel viene, dice mi pecado, no, está diciendo yo soy pecador. Y eso es lo que debemos decir todos, ¿no? Nosotros somos pecadores y por el pecado es que tenemos los problemas que tenemos. Pero gracias a Dios que el Señor apareció. Fíjate, cuando se cumple en este tiempo, vuelvo y repito, voy a leer, dice, en 72 semanas se volverá a edificar la plaza, hablando de Jerusalén, y el muro en tiempos angustiosos. Esto es ya hablando de la época en que Cristo vino, pero no se aleje de lo que leí anteriormente, porque dice que desde el momento en que se dio la orden, ¿verdad?, para edificar el muro, y esto fue en el tiempo de Nehemías, ¿no? Esto fue por el rey Artajerjes, que dio la orden. ¿Se acuerda del libro de Nehemías? Que él le pidió cartas al rey para ir y edificar el muro. Desde ese momento comenzaron a contar las 70 semanas de Daniel. Desde ese momento, fíjate tú qué increíble es la profecía y cómo se cumple al pie de la letra, ¿no? Vuelvo y lo repito, ya van entendiendo, ¿verdad? Van entendiendo, 70 semanas desde que salió la orden para edificar el templo hasta el día en que Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito. O sea, punto por punto la profecía desarrollada. Pero lo curioso de esto es de que hay una semana, ¿verdad?, que todavía no está en función. Esa semana quedó suspendida en el calendario de Dios para el pueblo judío. Y esa semana es nada más y nada menos que la semana de la gran tribulación, ¿verdad? Lo que se conoce como la última semana, en la cual Dios, ¿verdad?, vuelve otra vez a lidiar con el pueblo de Israel. Es muy importante que tú lo tengas en tu corazón, que tú lo comiences a absorber. Escucha, eso no va a ser algo que se te va a quedar de la noche a la mañana, pero es algo que es muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Porque hoy en día la gente quiere justicia social, ¿verdad? Y por eso le puse a esta predicación justicia perdurable, ¿no? Porque realmente, si tú te pones a pensar las 6 cosas que suceden, ¿verdad?, cuando Cristo comienza a pagar en la cruz por los pecados, el Señor nos promete justicia perdurable. Hoy en día se pide justicia, se protesta por justicia, se pelea por justicia,
Y las personas en realidad no se dan cuenta que no es la discriminación el problema. El problema no es la discriminación. La discriminación viene por el pecado en las personas. Y que de hecho el pecado número uno que se conoce es el orgullo. La razón por la cual hay discriminación es porque hay orgullo en el corazón de las personas. Esa es la realidad. Entonces, literalmente en el Evangelio nosotros tenemos la solución para los problemas sociales, para la igualdad social. Y no, yo sé, porque algunos de ustedes están diciendo, sí, pero lo que pasa es que aún teniendo iglesias y todo, todavía hay discriminación. Claro, porque cuando tú transformas el Evangelio a una religión, es cuando continúa la discriminación. Porque Jesucristo no vino a fundar religiones, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. De hecho, las religiones son las más injustas que existen, porque en el nombre de la religión se asesinan personas. Si te das cuenta, por eso no es bueno que tú digas que eres religioso. Yo, por ejemplo, ni loco me digo que soy religioso, porque yo soy de Cristo y Cristo no vino a fundar religiones. Vuelvo y repito, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Las religiones lo que hacen es traer guerras. La mayoría de las guerras, el islamismo, el oscurantismo, la Inquisición y todos los problemas que tenemos a nivel mundial, la mayoría de ellos se realizan por las religiones, ¿no? Cuando tú tratas de imponerle a la gente una religión, es por eso que le damos gracias a Dios por la forma en que Estados Unidos fue fundado, ¿no? Una de las cosas que esta nación tiene es que los primeros padres de esta nación estructuraron esta nación de tal manera que es muy difícil que la destruyan, precisamente porque hay 3 ramas de gobierno y una tiene que sujetarse a la otra, y por eso es que gracias a Dios, ¿verdad?, la gente puede expresarse, la gente puede protestar, ¿no? Aunque vemos claramente pues de que esto ha sucedido por mucho tiempo y viene sucediendo desde hace mucho tiempo y ha pasado desde que comenzó el hombre, desde que el hombre pecó, porque la justicia perdurable no vendrá sino hasta que venga el Señor. Si usted verdaderamente es cristiano evangélico, usted no ve a la gente con un amor fileo, por ejemplo, ¿no? Una de las razones por las cuales aún habiendo iglesias hay discriminación es porque nos amamos con un amor filial, ¿verdad? Un amor fileo. Esto viene de la palabra Filadelfia. Eso quiere decir, es un amor fileo. O sea, esto tiene que ver con te saludo si me saludas, te quiero si me quieres, ¿no? Te bendigo si me bendices. O sea, es un amor incondicional. El amor de Dios es diferente al amor fileo. El amor de Dios es el amor ágape. Es un amor que no demanda absolutamente nada para amar a las personas y a la gente. El amor de Dios es un amor incondicional. O sea, no me importa tu color, no me importa de dónde vienes, de qué país eres, qué piensas, qué no piensas. Dios ama a todos por igual. En Dios no hay discriminación. Por eso creo yo que el verdadero evangelio es realmente la solución para la justicia perdurable, porque esa es la intención del Señor, ¿verdad? Que nosotros nos amemos realmente con el amor de Dios. Cuando tú estás en el evangelio, y por eso el evangelio no debería de ser rechazado, al contrario, el evangelio hay que abrazarlo, porque el evangelio es nada más y nada menos que la cura para el pecado. Porque la razón por la cual existe la injusticia social, la razón por la cual existe la discriminación, es por el orgullo. Y el orgullo es pecado. Amén. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros estamos supuestos a cambiar ese orgullo por humildad. De tal manera pues que cuando tú amas a la gente como a ti mismo, como Dios nos lo mandó, cuando tú comienzas a crecer en el evangelio, tú comienzas a razonar y a entender cómo Dios quiere que actúes, entonces comienzas a dar fruto, ¿verdad? El Espíritu da fruto en nosotros, ¿verdad? Inclusive no somos ni nosotros los que tenemos esa capacidad de amar. Jesucristo dijo, ven, ama a los que les persiguen, oren por aquellos que los odian y os ultrajan. Es la única manera realmente. Pero sabemos que esto no llegará hasta que el Señor Jesucristo se manifieste, ¿no? Y traiga la justicia perdurable. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? Dice, después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, ¿verdad? Ahí mismo estaba hablando de lo que pasaría en Jerusalén al final de las 72 semanas, ¿verdad? De las 62 semanas. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, ¿verdad? Esto sucedió por Tito, ¿verdad? El general Tito fue el que 70 años después de que esta profecía se cumplió, Cristo muere en Jerusalén, ¿verdad? Y a los 70 años precisamente viene el general Tito, ¿verdad? Que fue enviado por el Imperio Romano para destruir la ciudad. Y aquí mismo ya está profetizado. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando dice la profecía esta, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, está hablando del tiempo de nosotros, ¿no? El tiempo del pueblo gentil, porque esto es lo que implica un gobierno gentil de los 490 años que incluyen las 70 semanas de Daniel. Y si te das cuenta, hay una semana que queda en el aire, que está en el versículo 27, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿verdad? Hablando de este imperio, y aquí quiero que pongas mucha atención, porque fue el imperio romano el que destruyó a Jerusalén después de que, ¿verdad? Jesús resucitó de los muertos. A los 70 años está profetizado acá. Inclusive Jesús también profetizó eso sobre Jerusalén. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija a sus polluelos, pero no quisiste. Vendrán días en que te sitiarán, ¿verdad? Y te destruirán. Jesús lo profetizó precisamente también esto, ¿verdad? Que ya Daniel había profetizado. Y en efecto, dice claramente que Jerusalén fue destruida y comenzó lo que se conoce como la diáspora judía. O sea, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo como hoy lo conocemos. Amén. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, orando a Dios, yo le dije, Señor, ¿qué información tenemos nosotros, no? De hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, porque es el tiempo en que nosotros encajamos, ¿verdad? Ahora, te quiero enseñar algo más que es importante, porque cuando tú lees la palabra semana, tú piensas que son solo 7 días. Obviamente, si estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿verdad?, tan largo, no podemos referirlo a semanas como nosotros las conocemos. Por eso las 70 semanas de Daniel no se cuenta como si fueran años o ni siquiera semanas, porque la palabra heptas, ¿verdad?, es una medida que básicamente tenían ellos en aquel tiempo. Es una unidad de medida. Es como cuando nosotros decimos una docena, por ejemplo, ¿no? Si tú dices, en el desayuno me comí una docena, pudiese ser una docena de bananos, una docena de huevos. O sea que esa palabra, esa medida, ¿verdad?, esa unidad de medida, esa palabra se puede utilizar para años o para semanas. En realidad no interesa. Lo que interesa es el contexto de esto, que ya sabemos que no puede ser que sean días, no puede ser que sean semanas como nosotros las conocemos, sino que tiene que ser años, ¿verdad? Son semanas de años. O sea, cada vez que tú mencionas aquí en el libro de Daniel, ¿verdad?, lo que es una semana, ¿verdad?, está hablando no de días, sino de semanas, sino de años, perdón. Amén. Entonces, si tú sumas las 70 semanas de Daniel en años, entonces sí te da 490 años, que es exactamente el tiempo profético cumplido de lo que sucedió en lo que te acabo de leer. Y no solamente, aunque la mayoría de cosas que profetizó acá, ¿verdad?, por ejemplo, te las voy a leer otra vez, son las 6 cosas. Dice, para acabar con la prevaricación, esto fue en la cruz, poner fin al pecado, eso Cristo ya lo hizo. Expiar la iniquidad, o sea, expiar la iniquidad es pagar, ¿verdad?, por la deuda que teníamos. Una redención, se puede decir, muerte y resurrección, expiar la iniquidad. La número 4 es la justicia perdurable. O sea, la justicia perdurable es el regreso de Cristo y el fin de los 490 años de esta profecía. O sea, la justicia perdurable. Y cuando nosotros vemos aquí justicia perdurable, hoy en día toda la gente quiere justicia, pero la justicia no se va a terminar hasta que Cristo no venga a establecer el milenio, porque Él es el único que va a gobernar como realmente se tiene que gobernar. Entonces, yo sé que hoy podemos pedir justicia y hoy podemos pedir justicia, pero en realidad
si hay pecado, no puede terminar la discriminación. O sea que es una mala noticia que te estoy dando, a menos que tú absorbas el evangelio como una cultura en ti. Y el evangelio transformado en una cultura en nosotros, entonces ya no habría discriminación, porque ya no habría orgullo, porque el pecado, ¿verdad?, principalmente se ubica en el orgullo, que fue la razón por la cual el diablo fue expulsado del cielo, porque dice que él se enorgulleció de lo que él era, ¿verdad? Dice que se envaneció. El Señor dice en Ezequiel, creo que dice: tu necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio te hiciste necio, ¿verdad? Que es precisamente lo que sucede hoy con respecto a las filosofías, ¿no? Y aquí es donde te voy a explicar esto. En los capítulos 7 y 8 de Daniel, el ángel, cuando viene a Daniel, les revela que hay combate en el aire, ¿verdad? Que ellos están peleando contra principados y potestades, que eso también nos lo muestra el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que cuando las personas se entregan a causas humanas, entonces los demonios aprovechan, ¿verdad? Por eso el anarquismo, por eso la rebeldía, por eso la destrucción, porque cuando la gente se entrega a una causa equivocada, en este caso, por ejemplo, si fuera una causa comunista, por ejemplo, o socialista, ¿verdad? Que ya se sabe que el socialismo, número uno, no cree en Dios, ¿verdad? O sea, pues se va a lograr lo que se va a lograr, pero sin Dios. Eso es lo que es el humanismo secular. El humanismo secular es el movimiento, ¿verdad?, filosófico que hoy en día la gente tiene en el corazón. Nosotros podemos resolver todo sin Dios, ¿verdad? Y lo hacemos confiando en los políticos, confiando en el sistema, confiando en las filosofías, en las diferentes cosas que hoy en día se oyen, ¿no? Y la verdad es que no está la solución ahí. La solución está en entregar el corazón a Cristo. Y por eso la iglesia no tiene nada que ver con el gobierno. La iglesia no tiene nada que ver con religión. La iglesia marcha haciendo su trabajo. Nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. De hecho, Cristo viene por la iglesia antes de establecer el milenio, fíjate. O sea, y yo sé que aquí le va a los pastores, a los hermanos que están enredados con su doctrina, porque algunos piensan que el reino ya está aquí. Y hermanos, la Biblia dice claramente en la profecía de Daniel que el reino va a ser establecido cuando Cristo regrese a la tierra. Amén. Para la iglesia lo que viene en este tiempo, y voy a ver si te vuelvo a ubicar, y yo sé que estás enredado porque esto hasta a mí, años estudiándolo, me ha costado comprenderlo. Así que no pretendo que tú lo entiendas todo de un solo, pero solo ponte a pensar que un ángel te aparezca a ti para que te diga todo lo que va a suceder en el futuro. Eso es sensacional, porque eso no lo vas a encontrar en ningún lado. Eso solamente está en la Biblia. Y por eso dice, el que tenga oídos, ¿verdad?, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y por eso dice, el que tenga oídos entienda, ¿no? De hecho, cuando termina el libro de Daniel, dice, los entendidos comprenderán, ¿no? Pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Imagínate, si no entienden, mucho menos comprenderán, porque Dios no quiere solamente que entendamos, Dios quiere que comprendamos. Entonces, esta palabra está en la Biblia para que nosotros podamos comprender, fíjate bien. Entonces Dios nos dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y nos vamos, ¿verdad?, a la revelación que Daniel tiene, ¿verdad? Porque Daniel está preocupado por los 70 años de cautividad y qué va a pasar. Entonces el ángel viene y le dice qué va a pasar exactamente, ¿verdad?, acerca de la cruz, acerca de Cristo, acerca de la destrucción por el imperio romano de la ciudad otra vez. Desde que salió la orden para edificar los muros hasta el Mesías príncipe, 70 años, se quitará la vida al Mesías, no por sí, y luego viene un príncipe, el mismo imperio romano, que de hecho, aquí te voy a dar un tip espiritual. ¿Lo quieres? El imperio romano nunca fue destruido. Fue destruido el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego. Pero de la estatua que soñó Daniel, ¿verdad?, y lo vemos en Apocalipsis también, el único imperio que nunca fue destruido fue el imperio romano. El imperio romano está vigente, está en función. Constantino, que fue el que de hecho transformó el imperio romano en una religión, ¿verdad?, él fue el que realmente recibió voy a buscar una palabra, esta idea diabólica de transformar un imperio en una religión, ¿viste? Y entonces está en función, está operando el imperio romano.
sin que nosotros nos demos cuenta. Pero funciona no tanto como una religión, sino como una entidad política. Y ha controlado la humanidad y ha controlado los movimientos hasta el día de hoy. No quiero profundizar en eso porque yo creo que el que tiene oídos me entiende lo que estoy tratando de decir. Y de ese imperio sale el anticristo. De ese movimiento espiritual que hoy en día probablemente estamos comenzando a ver, ¿no? Porque todo esto que estamos viendo es algo espiritual, hermanos. Esto no es algo así nomás porque, no, esto es algo que se estaba gestando en el corazón, ¿verdad? De los hombres, y es un movimiento espiritual. Esto va más allá de simplemente injusticia social. Esto va más allá de todo. Esto trae un movimiento, ¿verdad? Que probablemente termine en una globalización, ¿no? En un tiempo no muy lejano. Y estamos hablando pues de un gobierno mundial. Estamos hablando de un nuevo orden, ¿verdad? Porque obviamente hay muchos problemas. Según la gente hay muchos problemas. Y pues va a aparecer quien les va a resolver todos esos problemas por un ratito nada más. Cuando comience la semana número 7. Cuando comience la semana número 70. Porque 69 semanas de la profecía de Daniel ya se cumplieron. Falta una semana, la semana número 70. Que ya te expliqué, no son días, son 7 años, curiosamente como Apocalipsis lo dice, 7 años de gran tribulación, 3 años y medio, paz y seguridad, amén, todo estará lindo, todo estará perfecto. Por eso a mí no me sorprendería, y casi que te lo puedo decir, que la economía se recupere inmediatamente, vamos a regresar a mejor que antes todavía, gloria a Dios si así es, ¿verdad? Porque para nosotros lo que viene es el rapto. Nosotros no estaremos aquí, pero no hay duda que hasta el fin de la guerra, y no está hablando de una guerra de esta tierra, está hablando de una guerra espiritual que se está librando en los aires. Es una guerra filosófica, ¿me entiendes? O sea, primero los ángeles pelearon contra el príncipe de Persia, ¿verdad? Eso es la revelación en el libro de Daniel. Pero ahora se está peleando contra el príncipe de Grecia. Los griegos son los que representan la filosofía. Los griegos son los que representan la ideología, ¿me entiendes? Los pensamientos humanistas, lo que hoy en día se mueve en las universidades. Todo lo que es verdad relativa, cuando la verdad siempre ha sido absoluta. Es más, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona y se llama Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no habrá justicia perdurable, pero Cristo la traerá. No habrá justicia social hasta que el pecado no sea erradicado. ¿Y sabes qué es lo que erradica el pecado? El Evangelio. El Evangelio es la solución para todos los problemas que el hombre tiene hoy en día, pero el hombre no quiere oír el Evangelio. El hombre quiere resolver por su propia cuenta, ¿verdad? Y nosotros pues nos toca orar para que Dios nos haga vivir quieta y reposadamente, y nos toca no opinar en política ni estar dando ideas olvídate de eso, eso no es para nosotros. Nosotros estamos en otra onda, en otro nivel, en otra dimensión. A nosotros nos toca orar para que Cristo venga pronto. Y para que Cristo venga pronto hay que predicar el Evangelio, porque hay gente que necesita entrar al reino de Dios. Escuche bien esto. La iglesia es parte del reino, pero no es todo el reino. Es por eso que no es correcto que la iglesia esté predicando que el reino ya está aquí. El reino se acercó. Y nosotros somos parte de ese reino acercado. Amén. Vuelvo y repito, te lo he repetido varias veces porque el Espíritu de Dios me está tratando de llevar a algún punto. Y quiero por favor que me ayudes a orar en esto. Porque Dios me está tratando de dar una palabra que yo sé que te va a edificar en este día. Pero hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es una guerra espiritual. ¿Me estás entendiendo? En esa guerra implican guerras también físicas, ¿verdad? Conflictos. Esa guerra envuelve desastres naturales, envuelve huracanes, terremotos, como Cristo lo profetizó en Mateo 24, y también esas guerras envuelven las pandemias, porque de aquel tiempo para hoy han habido un montón de pandemias. La última pandemia severa que tuvimos no fue MERS, no fue SARS, no fue la fiebre de Hong Kong o algo así que se llamaba otra, fue el SIDA. El SIDA mató 36 millones de personas desde los años 80 hasta hoy, 36 millones de personas. Y por supuesto la gripe española mató 50 millones de personas. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea,
No solamente para el pueblo judío que fue al holocausto nazi, ¿no? Y todo lo demás que los judíos han pasado. O sea, si te das cuenta, es un tiempo de traqueteo, como se dice, no es candela lo que se ha vivido desde que Cristo resucitó de los muertos hasta ahora. Ha sido tanto el pueblo de Israel como la iglesia, la hemos pasado dura. O sea, aquí estamos, ¿verdad? Simplemente porque estamos esperando a Cristo. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Y este tiempo es un tiempo en que tenemos que adquirir sabiduría, tenemos que entender, ¿verdad?, que el Señor es el único que trae la justicia perdurable. El Evangelio puede traer esa justicia perdurable. Por ejemplo, yo soy una persona que honestamente yo no miro colores, yo no miro nacionalidades. A mí me molesta cuando una persona se queja de la comida de otro país, por ejemplo. No lo puedo soportar. Porque cuando tú te quejas o tú le haces feo a la comida de un nicaragüense, por ejemplo, de un cubano, de un dominicano, si tú eres cristiano, tú debes tener cuidado cuando hablas. Dice que si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú le ofendes su comida típica a alguien, tú le ofendes su persona, porque es su cultura, está enraizado en sus huesos. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes sabiduría para hablar con la gente y vas a ofender a la gente. Vas a ofender a la gente por su color, por la forma en que hablan, por la forma en que, a mí, por ejemplo, nosotros pastoreamos una iglesia que tiene todas las nacionalidades, todos los colores habidos y por haber, y nosotros los vemos como hermanos. Nosotros somos hermanos en Cristo. Estamos bajo una sola bandera, la bandera del Espíritu de Dios. De tal manera que cuando tú tienes a Cristo, tú ya no, si es cubano, ni siquiera te pasó por la mente. Si es peruano, nicaragüense, ni siquiera es el hermano fulano, ¿verdad? Y ahí es donde verdaderamente se encuentra el amor de Dios, en la humildad. El orgullo es soberbia, altivez, arrogancia, es creerte mejor que otro. Amén. Y lastimosamente todos padecemos de eso. Solamente que el Espíritu de Dios nos martilla y nos convence y nos dice: no sea discriminador, porque eso es arrogancia y orgullo. Sea humilde. ¿Sabes qué significa humildad? Humildad significa aprender a trasladarle la gloria a otra persona, ¿no? ¿A qué gloria me refiero? A la gloria de Dios. Que todo lo que hacemos y logramos no es por nuestro color, ni por nuestra carrera, ni por el país de donde somos. Todo lo que logramos lo logramos porque Dios es bueno. Cuando logramos algo, no nos debemos jactar de que lo logramos, ¿no? Dice que cada uno debe considerar a los demás como superiores a él mismo. Fíjate tú lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó, dice: entre ustedes no va a ser así, dice, sino que el que quiera servir o el que quiera ser grande debe servir primero. Eso es Mateo 20:20. Es la visión. La visión es: ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué estamos en este mundo? A servir nuestra familia, a servir nuestros padres, servir a nuestros hijos, ¿no? Cuando usted se cansa de servir, usted ya no sirve para nada. Usted se cansa de servir porque usted dice: no es justo, ¿verdad?, que no me ayuden a mí. Hermano, cuando uno comienza a reclamar justicia sin Cristo, perdóname, ¿sabes qué se merece el hombre sin Cristo cuando pide justicia? El infierno. ¿Por qué? Si vamos a lo que vamos y ponemos en balanza la justicia, óyeme, si tú te metes en esa balanza, el pecado te va a llevar a perderlo todo, básicamente. Porque mientras hay pecado, es muy difícil que haya justicia. Y Cristo nos justificó. Mira, dice que el Señor vino número uno, para quitar la prevaricación, ¿verdad?, la desobediencia, el levantamiento contra la autoridad. Cristo vino para poner fin al pecado. Vino para expiar la iniquidad, ¿no? Para morir y resucitar de los muertos por nosotros. Viene también para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. Esto pronto va a suceder. Y también para ungir al santo de los santos, dice la Escritura. Entonces, dice: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿verdad?, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto está hablando ya de la batalla de Armagedón, ¿verdad?, el final de lo que es en sí la gran tribulación. Y nada, el establecimiento de los 1000 años donde Cristo va a gobernar
y le va a enseñar a la humanidad cómo verdaderamente se gobierna. Mientras tanto, nosotros estamos en el reino de los cielos, amén. Que no es todo el reino, o sea, vuelvo y repito, iglesia, la iglesia no es todo el reino. Israel está incluido dentro de ese reino y Israel todavía está en desobediencia, está lejos del Señor, está lejos de las promesas del pacto, ¿verdad?, del Señor. Como dice aquí en Crónicas, y aquí cierro esta enseñanza de esta mañana, en Segunda de Crónicas 36, verso número 21, ¿verdad? Porque el libro de Crónicas es largo, Crónicas 1 y 2. ¿Sabes qué cuenta? La historia de los reyes de Israel. Eso es lo que cuentan las crónicas, por eso es que se llama libro de Crónicas, ¿no? O sea, historias. Pero termina diciendo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que en la tierra hubo gozo, de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y esa fue la profecía que estaba leyendo Daniel cuando le pidió a Dios que por favor le mostrara el futuro. Hoy nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos muestre, ¿verdad?, cuál es el futuro. Y te lo voy a decir ahora mismo. El tiempo de los gentiles está casi terminado. Amén. La gente que se va a convertir a Cristo del pueblo gentil antes de que comience la semana número 70, o sea, pues la gran tribulación, es casi ahora. Estamos ahí en la postrimería de los tiempos, ¿no? La iglesia debe comenzar a prepararse, porque aunque no lo dice acá la escritura, ¿verdad?, pero sabemos que el apóstol Pablo nos da la revelación en Tesalonicenses y aún Apocalipsis, ¿no?, en la revelación de Cristo, nos dice claramente que antes de que venga la gran tribulación, nosotros, la iglesia, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Estamos aquí, estamos en ese momento. ¿Y no te parece increíble? Yo sé que la profecía es un poquito complicada, pero si tú ves el video, te vas a dar cuenta que es algo extraordinario realmente. Es mind blowing, to understand that we are living the end of times, ¿verdad? Que estamos ahí en el último tiempo y lo único que podemos esperar es la globalización, ¿verdad? La continua lucha por los hombres de tratar de resolver sus problemas por sus propios medios, lo cual no va a suceder, ¿verdad?, hasta que realmente pues entremos en un tiempo. Probablemente esto es provocando, ¿verdad?, una globalización, la manifestación del anticristo. Pero la Biblia dice que nosotros estamos viviendo un tiempo tal que probablemente sabremos quién es el anticristo, probablemente lo vemos aparecer en escena. Y hermano, cuando nosotros veamos estas cosas acontecer, cuando vemos que Israel regresó en 1948 a volver a ser nación, y que hace un par de años o un año más o menos se establece Jerusalén como la ciudad, ¿no? Inclusive Estados Unidos pone su embajada en Jerusalén reconociendo el Estado judío. Hermano, dice que cuando la higuera florezca, preparémonos, porque eso quiere decir que el verano está cerca para nosotros. Amén. ¿Cómo puedes tú escapar de los días que vienen sobre la tierra? Porque si estos días que hemos pasado tan violentos, quiero decirte algo, no te asustes y tampoco quiero que le entregues al Señor la vida por susto, porque el evangelio no es temor, es fe, y la entrega al Señor no se hace por miedo, sino por amor. Que tú entiendas que Cristo nos amó, Él pagó, expió la iniquidad, hizo todas esas cosas que hizo. Lo único que falta es que venga por la iglesia y luego comience, ¿verdad?, el sellar la visión y la profecía, porque estamos ahí donde estamos, ¿no? Entonces tú ven a Cristo, es lo único que te puedo decir. Ven a Cristo, entrégate al Señor. Cuando el evangelio se vuelve tu cultura, ya no hay discriminación, ya no hay que estar luchando por justicia social, ya no hay que estarle creyendo a los políticos son bandidos, usan a las masas, a las minorías para lograr sus propósitos y la gente no lo sabe. Pero nosotros sí lo sabemos, y lo que queremos es, primeramente, que haya paz en la tierra, que no haya violencia, ¿verdad?, que vivamos quieta y reposadamente mientras se predica el antídoto contra el pecado, la discriminación, la injusticia. ¿Cuál es? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el evangelio? Cristo vino, murió,
vivió, murió y resucitó de los muertos para nuestra justificación, para que no estemos huérfanos, para que no nos sintamos disenfranchised, sino como se siente mucha gente hoy, que se sientan marginados, ¿verdad? Sino que nos sintamos aceptados en el amado. Amén. Porque esa es tu identidad. Tu ID no debe ser tu licencia de manejar. Tu ID debe ser esta: me siento aceptado en el amado. Valgo lo que vale la sangre de Cristo. Amén. Y cuando tú sabes que vales lo que vale la sangre de Cristo, que no tiene precio, porque fíjate tú, a Daniel le dijeron muy amado, o sea que Daniel era amado en el cielo, pero nosotros estamos en el amado de las naciones, el cual es Cristo. Así que tú también eres amado en el reino de los cielos. Yo soy amado en el reino de los cielos. Yo no soy discriminado en el reino de los cielos. ¿Entiendes eso? Entonces puedes ir a cualquier parte y puedes caminar con libertad. No te marginas, bendices a todos, le hablas a todos, porque no sé, siento que cuando tú estás en Cristo, no, ya la discriminación no te afecta, porque tú oras por los que te persiguen, tú simplemente te mueves, recibes la bendición de Dios, sabes que te apropias. Todo es de tu Padre. Dice: mía es la tierra, los habitantes y todo lo que en ella hay. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor Dios Todopoderoso. Si estás pródigo, si eres huérfano, si todavía tienes heridas de las que habló mi esposa, ¿no? Estás estresado, te sientes que no te aceptan, no fuiste aceptado, te engañaron, te traicionaron. Hey, look, termina ya con eso y levanta tu corazón. Y dile: Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco, Señor, mis pecados. Los confieso. Me arrepiento genuinamente de ellos. Y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por pagar tan caro por mi vida. Y te digo, hermano, debemos practicar el amor de Dios, debemos practicar el evangelio tal y como es. No estemos en religión, porque las religiones no funcionan, las religiones no son para nosotros. Nosotros estamos en una relación, no en una religión, una relación con Cristo. Dice: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y el Espíritu de Dios está aquí para confirmar eso en esta mañana.